es porque el mensaje fue muy largo. Mañana es feriado. El martes también. Joel capítulo 3. Joel capítulo 3. Vamos a comenzar con un repaso para que recordamos de lo que ya hemos visto en este libro antes de terminar el libro. Realmente vamos a comenzar en 2:28. Creo que saben eso. En 2:28. Pero algún repaso. Preguntas fáciles, responden rápidos, así tengo más tiempo para predicar. ¿De qué es el tema principal del libro de Joel? El día del Señor, excelente. Y hemos visto que, pasen con los estudios si me están... Estoy tratando de no estar hasta mañana para el día feriado y me olvidé de entregar los estudios inductivos, así que... Pero seguimos con nuestro repaso. Hemos visto que habla del día del Señor. En capítulo 1, ¿en qué tiempo? ¿En qué tiempo el día del Señor? En capítulo 1. Tiempo pasado. Y en capítulo 2, futuro cercano. Muy bien. En capítulo 3, futuro lejano, que eso es lo que vamos a ver hoy. Ahora, ¿se acuerdan qué hicieron en Jerusalén para advertir que venía el ejército en capítulo 2? Tocaron la trompeta para avisar que venía peligro. Ahora, esto es una pregunta truco, así que presten atención. El ejército en capítulo 2, ¿qué ejército histórico era? No se sabe, excelente. Algunos sabían decir no se sabe, el otro no sabían que era no se sabe. No sabemos cuál era. Pero ¿quién estaba dando órdenes a este ejército? Dios. Al final fue el ejército de Dios. ¿Y quién podía soportar el ejército de Dios? Nadie, muy bien. Ahora, después, cuando hablaron de arrepentimiento, ¿qué tenían que rasgar? Su corazón, no la ropa, no cosas externas, sino Dios quería su corazón. ¿Qué fue el propósito de Dios en enviar el ejército? Arrepentimiento. Quería llevar su pueblo al arrepentimiento. Ahora, después más adelante se congregaron para arrepentimiento nacional. ¿Quiénes tenían que reunirse? Todos. ¿Recuerdan? Ancianos, jóvenes, hombres, mujeres, recién nacidos. ¿Por qué? Todos somos pecadores y ellos tenían que reunirse delante de Dios. ¿Cómo respondió Dios al arrepentimiento del pueblo? ¿Les dio qué? Perdón, les dio perdón. ¿Y qué? ¿Y qué más? Acá lo escuché. Y bendición. Muy bien. Vamos a comenzar entonces hoy en capítulo 2, versículo 28. Estamos hablando del día grande y espantoso de Jehová. Hasta ahora, en capítulo 1 y capítulo 2, Joel utiliza esa palabra en una forma general. Está hablando del día de Jehová, pero hablando de cómo es el día de Jehová, en anticipación al gran día de Jehová que viene en el futuro. Hoy vamos a usar el término en su forma técnica, que estamos hablando de algo que no ha pasado todavía, va a pasar en los últimos tiempos, incluye un montón de cosas. Ahora, también es muy importante, vamos a marcarlo varias veces, que este tiempo, el día grande, espantoso de Jehová, es para Israel, no es para la iglesia. Ya vamos a hablar de dónde está la iglesia, pero es para Israel. Todo el libro es para Israel. Joel fue un profeta a Israel y todo lo que se ve aquí era para Israel. Ahora, vamos a mirar, y ya les aviso, la introducción es un poco largo, pero es porque tenemos que entender muchas cosas complicadas en este libro. Vamos a ver por qué interpretamos lo que viene de ahora en más como algo futuro lejano. Ahora, quiero que vean en versículo 28, y después vamos a leer el pasaje, pero dice, nos da lo que yo llamo algunas pistas proféticas. Dice, y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Bueno, ya enseguida está diciendo, hay algo que viene después. Ya estaba hablando en futuro, recuerden en capítulo 2, futuro cercano de un ejército que iba a venir. Pero ahora dice, después de esto. Ahora, después de esto significa que viene algo posterior, pero no nos dice cuándo. La palabra significa más tarde, un tiempo después, podía haber sido la semana que viene, pero sabemos que después de esto ya incluye 2800 años.
Vemos eso siempre en profecía. Recuerden en Daniel capítulo 9, cuando habla de las 70 semanas para Israel. Hay 69 semanas juntos y después dice que muere el Mesías y después viene la semana 70 y no es fácil ver allí que iban a pasar por lo menos 2000 años. Pero aquí está pasando lo mismo, viene algo futuro después de esto. Vemos también una pista en versículo 29, la última frase. Dice, también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. La frase en aquellos días vas a escuchar un montón de veces esta noche en este pasaje y en pasajes paralelos. Está hablando, es un término específico que significa los últimos tiempos. En aquellos días va a pasar esto. En versículo 30 dice, y daré prodigios en el cielo y en la tierra. Y solo quiero mencionar por ahora que esos prodigios nunca han pasado hasta hoy. Y sabemos que esto no se ha cumplido todavía porque ese momento no ha venido todavía y no lo hemos visto. Prodigios son fenómenos celestiales, milagros y señales que van a pasar en ese tiempo que no han pasado todavía. Ahora en capítulo 3, versículo 1, mire lo que dice así. Porque aquí en qué... Mírenlo, ayúdenme. Porque aquí que en aquellos días y en que aquel tiempo. Otra vez son estos términos. Capítulo 2, versículo 31 que salté. Dice, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. En capítulo 3, versículo 14, miren allí. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová, en el valle de la decisión. En capítulo 3, versículo 18, dice, sucederá en ¿cuándo? En aquel tiempo. Otra vez lo vemos allí. Vez tras vez utiliza esta frase, que es un término técnico, y lo van a escuchar cuando comparto algunos pasajes paralelos. En aquel tiempo, en aquel día, en el gran día de Jehová, está hablando de algo que todavía no ha pasado. Ahora, les di una definición cuando comenzamos este libro de lo que significa el día de Jehová. Es muy importante que lo repito ahora para que sabemos de qué estamos hablando. El día del Señor o el día de Jehová, cuando lo estudiamos en toda la Biblia, es algo que es un tiempo que comienza inmediatamente después del arrebatamiento. El Señor lleva a la iglesia, el próximo segundo comienza el día del Señor. Eso significa que la iglesia no va a estar en la tierra por lo que vamos a ver hoy. La iglesia va a haber sido arrebatada. La iglesia no está en esto. Esto es para Israel. Ahora, comienza aquí la semana número 70. El Señor vuelve a trabajar con su pueblo Israel. El Señor eligió a Israel como su nación, como su pueblo. Ha elegido a nosotros como su iglesia, como su cuerpo. Pero cuando nos lleva a nosotros al cielo en el arrebatamiento, va a volver a cumplir semana 70 con Israel. Y esto va a ser Israel. Entonces el día del Señor comienza un momento después del arrebatamiento y incluye los 7 años de la tribulación, la venida del Señor en gloria, el juicio de las naciones, la batalla de Armagedón y los 1000 años del reino milenial de Cristo. Todo eso es el día de Jehová. Todo eso. Por eso tengo que predicar largamente. Estamos hablando de 1007 años y un poquito más, y estamos hablando de una porción increíble de la Biblia. Está todo incluido en lo que vamos a ver hoy. Y voy a marcar, aunque no es el punto del mensaje, voy a marcar estas distintas etapas que vemos en este pasaje. Así que repito, comienza enseguida después del arrebatamiento, cuando la iglesia ya se fue. Se trata totalmente de Israel, incluye los 7 años de tribulación, la venida del Señor en gloria, el juicio de las naciones, la batalla de Armagedón y el reino milenial de Cristo como Rey y Mesías en Jerusalén. Todo está en este pasaje. Ahora, el tema que yo quiero que nosotros captamos aquí, si nosotros no vamos a estar presentes, nosotros debemos entender lo siguiente, que las promesas de Dios hacia su pueblo siempre son fieles. Dios cumple con sus promesas. Ahora, a veces Dios es mucho más paciente que nosotros. Nosotros cuando alguien nos ofende, queremos justicia ya.
Cuando hay algo que no sale como nosotros queremos que Dios intervenga ya. Dios es paciente, pero no debemos nunca interpretar su paciencia como que Él no va a cumplir con sus promesas. Ahora voy a comenzar con una promesa que es muy importante hoy. En Génesis 12:3, y pueden anotarlo nomás, Dios dijo a Abraham, en el pacto abrámico, cuando la nación de Israel realmente comenzaba, dijo, bendeciré a los que te bendijeran, y a los que te maldijeran, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahora, todas las familias de la tierra han sido bendecidos por medio de Abraham, por medio de su descendiente, el Señor Jesucristo, que nos da la salvación. Pero pregúntate por un momento si parece hoy en día que Dios bendice a los que bendicen a Israel y maldicen a los que maldicen a Israel. Realmente es difícil ver eso en la historia, es difícil observarlo y decir, bueno, alguien trata mal a Israel y viene el juicio de Dios. Le voy a dar algunos ejemplos. Israel estaba en Egipto, eran cautivos por 400 años, más de 400 años. Construyeron a Egipto. Egipto enriqueció por medio del pueblo de Israel. Al final, después de todos esos años, entra el Señor y los libra y juzga a Egipto, pero eran 400 años. En 722 a.C. vino Asiria. Asiria, uno de los poderes más grandes de la historia, con su capital en Nínive, atacaron y vinieron y tomaron los 10 tribus del norte, desaparecieron para siempre. No los vemos más, no volvieron más, fueron llevados al resto del mundo por los asirios. Dios dijo que Él utilizó a Asiria para castigar a su pueblo y después Él juzgó a Asiria. Ellos vinieron a Jerusalén, iban a atacar también a Jerusalén, querían tomar también los tribus del sur. Y Ezequías confió en el Señor y el Señor al final intervino y no lo podían hacer. Recuerden de Babilonia, un poder muy poderoso que encontramos en el Antiguo Testamento. En 586 a.C. vinieron y llevaron cautivo a Judea, a los 2 tribus del sur, destruyeron el templo de Salomón, destruyeron todas las cosas que estaban allí, llevaron todas las cosas de valor del templo para poner en los lugares de sus dioses. Dios después los juzgó. Encontramos algo de eso en Daniel, pero era después de muchos años. Hay un hombre que no conocemos tanto, que fue profetizado en el libro de Daniel, que se llama Antíoco Epífanes, que más o menos en el año 170 pasó por la Tierra Santa, fue a pelear con Egipto, fue derrotado por Egipto y por bronca volvió a Jerusalén y hizo cualquier cosa en contra del pueblo de Israel. Él hizo lo que allá a veces llamamos la abominación desoladora, que él estaba tan en contra de ellos que desarmó muchas de sus formas de adorar y él sacrificó un cerdo en el templo para desagrar, o sea, para profanar el templo. Y hizo mucha maldad a Israel. Pensamos en Roma, quizás el poder más grande de la historia del mundo. Encontramos a Roma en todo el Nuevo Testamento porque tenían poder en Israel, ocupaban a Israel en el tiempo del Nuevo Testamento. Ellos en el año 70 destruyeron a Jerusalén, destruyeron el templo. Jesús había profetizado, no quedará piedra sobre piedra, y era así. Tiraron todas las piedras, lo tiraron abajo. Son piedras inmensos, no era fácil tirarlos abajo. Pero si vas allí hoy, está el monte del templo, está donde estaba el templo, y abajo hay una pila de rocas grandes así, todos amontonados allí, que son algunas de las piedras que ellos tiraron en el año 70. Destruyeron todo, a tal punto que no sabemos exactamente dónde estaba el templo, sabemos que estaba en el monte del templo, pero no quedan cimientos, no queda nada. Eso fue Roma, y Roma profanaba todo lo que podían de las cosas de Israel. Israel tenía su monte del templo y tenían su templo y había un lugar donde podían estar los gentiles, pero después había un lugar donde solamente judíos podían estar. Y los romanos no se metieron allí mucho porque siempre fue un problema cuando se metieron. Pero lo que hizo Roma entonces fue justo pegado al monte del templo, edificaron una fortaleza que se llama la Fortaleza Antonia. Es casi seguramente donde Pilato juzgó a Jesús, y allí estaba muy arriba del punto del lugar para que ellos podían espiar todo lo que estaba haciendo Israel.
Y los soldados hicieron cosas groseros, hicieron cosas para profanar el lugar que ni quiero mencionar. Y después destruyeron todo. ¿Dónde estaba Dios? ¿Dios realmente estaba bendiciendo a los que bendicen y maldiciendo a los que maldicen? Sí, pero en su tiempo. Roma después cambió el nombre de Israel. Estaban tan cansados de los judíos que cambiaron el nombre de Israel. ¿Saben a qué lo cambiaron? Lo cambiaron a Palestina. Nosotros no debemos llamar a Israel Palestina. Palestino, el nombre fue inventado por los romanos para decir no es de Israel, es Palestina. No es del pueblo de Dios, la tierra que Él les dio, lo vamos a llamar Palestina. Y hoy en día muchas veces está utilizado en la misma manera. Cambiaron el nombre de Jerusalén a Aelia Capitolina, una ciudad romana. Si lo mirás por algunos siglos bajo los romanos, no se llamaba Jerusalén, los judíos no fueron permitidos vivir allí, querían sacar y borrar todo el nombre de Israel en ese lugar, los romanos. Después vino otra gente en contra a los judíos, que era la iglesia. La iglesia echando la culpa a los judíos por matar a Jesús. Hablaron en contra de los judíos, estaban en contra, persiguieron a los judíos. Vino la cruzada, que realmente fueron como terroristas, que vinieron para recuperar las tierras prometidas. Pero realmente eso fue el supuesto, porque vinieron buscando oro y plata y otras cosas. Cuando ellos llegaron a Jerusalén, defendió la ciudad de Jerusalén, los judíos y los musulmanes juntos, haciendo alianza por la maldad de la cruzada, que venía para matar a los judíos y recuperar a Jerusalén, no para los judíos, sino para la iglesia católica. Después de la iglesia católica, los reformadores también estaban en contra de Israel, persiguieron a los judíos. Martín Lutero, que es un héroe para nosotros por muchas de las cosas que hizo y habló. Si leemos lo que él dijo de los judíos, es espantoso. Porque echaron la culpa a los judíos por matar a Jesús. Después vino Islam. Realmente no después. Fueron cambiando de turnos allí. Islam tomó la tierra prometida en el siglo VII. Edificaron el Domo de la Roca en el lugar del templo en el siglo VII. Está allí todos estos años. Los judíos, nosotros cuando visitamos Israel vamos al monte del templo y podemos caminar y hacer cosas, pero los judíos no suben. Y nosotros cuando subimos, un judío si subiera, no podemos llevar una Biblia, no podemos llevar nada religioso, no podemos orar, no podemos hacer absolutamente nada en ese lugar porque los musulmanes encargados no nos permitan. Y comienzan a gritar, comienzan a tirar piedras y de vez en cuando salen los diarios que comienzan a tirar balas. Eso es el lugar donde estaba el templo de Salomón. Eso es el lugar donde estaba el templo de Herodes, el templo donde estaba Jesús. Bueno, después todos conocemos de la Segunda Guerra Mundial, que Hitler mató a 6 millones de judíos en formas horribles. Solamente por una sola razón fueron judíos. Como nuestro guía en Israel siempre nos dice, si uno fuera cristiano y le dicen vamos a matarte por ser cristiano, un cristiano debe ser fiel y debe morir como mártir, pero puede decir, no, yo niego a Cristo y podía sobrevivir. Pero el judío no podía negar ser judío. Podía decir, no quiero ser judío. Podía decir, soy un judío, pero soy un judío mesiánico, yo creo en Cristo. Pero moría. Hoy en día sigue lo mismo. Hay grandes cantidades de personas hoy que niegan el holocausto, dicen que nunca pasó. Aunque hay evidencia y todo lo que pasó, aunque la población de judíos recién en los últimos años llegó a lo que era en el año 1939, ellos lo niegan. Y toda gente alrededor del pueblo de Israel hoy en día tienen un refrán que es, vamos a borrar a Israel del mapa. Vamos a borrar a Israel del mapa. Ahora quizás pensás, ¿qué piensan? ¿Poner una bomba nuclear y que eso desaparece? No. Tenemos que entender que desde el año 70 hasta el año 1948 Israel no estaba en el mapa. No estaba en el mapa. Era Palestina,
La ciudad era Aelia Capitolina, después fue tomado por los musulmanes. Los últimos 400 años antes de la Primera Guerra Mundial era bajo los otomanos, bajo Islam. Y por eso cuando Israel llegó a ser un país en 1948, tuvimos estos problemas políticos y controversiales porque ya estaba habitado después de tantos años. Y el deseo de los enemigos alrededor es que el mapa cambie otra vez y que Israel no tenga ningún lugar que sea suyo. Y nosotros tenemos que entender que esa tierra es lo que Dios llama la tierra prometida, la tierra santa, la tierra que Dios dio a Israel. Pero la promesa de Dios fue: bendeciré a los que te bendijeran y a los que te maldijeran maldeciré. Con toda la historia, ¿dónde está Dios? Debemos preguntar. ¿Él cumple con sus promesas? Bueno, hoy veremos que un soberano de Dios cumple con sus promesas de bendición para su pueblo. Un soberano de Dios cumple con sus promesas para su pueblo. Vamos a leerlo ahora, es extenso como ha sido en estas semanas. Capítulo 2, versículo 28. Dice así: y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo, en la tierra, sangre, fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Porque aquí en aquellos días, en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quien ellas se esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Y echaron suerte sobre mi pueblo, y dieron los niños por una ramera, y vendieron las niñas por vino para beber. Y también, ¿qué tengo yo con vosotros, Tiro y Sidón, y todo el territorio de Filistea? ¿Queréis vengaros de mí? Y si de mí os vengáis, bien pronto haré yo recaer la paga sobre vuestra cabeza. Porque habéis llevado mi plata y mi oro y mis cosas preciosas y hermosas, metisteis en vuestros templos. Y vendiste los hijos de Judá y los hijos de Jerusalén a los hijos de los griegos para alejarlos de su tierra. Y aquí yo los levantaré del lugar donde los vendisteis, y volveré vuestra paga sobre vuestra cabeza. Y venderé vuestros hijos y vuestras hijas a los hijos de Judá. Y ellos los venderán a los sabeos, nación lejana, porque Jehová ha hablado. Proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra. Despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra. Forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces. Diga el débil, fuerte soy. Juntaos y venid, naciones todas de alrededor, y congregaos. Haz venir allí, oh Jehová, tus fuertes. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno. Rebosen las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. Y Jehová rugirá desde Sión, y dará su voz desde Jerusalén. Y temblarán los cielos y la tierra. Pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que habito en Sión, mi santo monte. Y Jerusalén será santa, extraños no pasarán más por ella. Sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto, y los collados fluirán leche. Y por todos los arroyos de Judá correrán aguas, y saldrá una fuente de la casa de Jehová, y regará el valle de Sittim. Egipto será destruido, y Edom será vuelto en desierto asolado por la injuria hecha a los hijos de Judá, porque derramaron en su tierra sangre inocente. Pero Judá será habitada para siempre,
y Jerusalén por generación y generación. Y limpiaré la sangre de los que no había limpiado, y Jehová morará en Sión. Bueno, vamos a ver hoy 3 bendiciones de Dios para Israel en el gran día del Señor. 3 bendiciones de Dios para Israel en el gran día del Señor. Primero, vamos a hablar de bendiciones espirituales en capítulo 2. Bendiciones espirituales para Israel. Ahora, otra vez, quiero marcar en capítulo 2, versículo 28, que estamos hablando de Israel. Es fundamental. Dice, después de esto, ¿después de qué? Después de todo lo que ha pasado antes y en algún momento futuro. Sabemos por lo que vemos aquí que la iglesia ha sido arrebatada. Toda la Biblia nos marca que la iglesia ya no está en este tiempo. Este tiempo se encuentra en Apocalipsis, la iglesia ya no está, la iglesia ha sido llevado. Esto comienza la semana 70 de Daniel, es todo para Israel, 7 años de tribulación. Vemos que para Israel, porque en versículo 28 dice, profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños. Esto es para Israel. Ahora escuchan algunos pasajes paralelos que hablan del mismo tema. Ezequiel 39, 29. Deben anotar estos porque no están en el estudio la mayoría. Ezequiel 39, 29 dice, ni esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Allí habla del mismo evento y dice, he derramado mi espíritu sobre Israel. En Zacarías capítulo 10, versículos 10 y 11 dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adadrimón en el valle de Megiddo. Allí menciona aquel día y habla de derramar el espíritu sobre la casa de David y menciona el valle de Megiddo. ¿Qué va a pasar en el valle de Megiddo? Armagedón. Armagedón ocurre en el valle de Megiddo. Entonces, comenzando en versículo 28, como todo el libro, está hablando a Israel. Dice que en versículo 31 que es el día grande y espantoso. Esto es el día del Señor. Es grande, grande en tamaño, grande en importancia, grande en severidad. Es espantoso, que significa temible, terrible, pavor. Va a ser un tiempo horrible para algunas personas. Ahora, ¿qué va a hacer en ese momento? Dice, después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Ahora, vamos a hablar por un momento sobre el ministerio del Espíritu Santo en este tiempo. En el Antiguo Testamento no encontramos nunca que el Espíritu Santo bautizaba a la gente o que moraba dentro de la gente. Eso comenzó en el día de Pentecostés cuando Dios formó la iglesia. Ahora el Espíritu Santo siempre es el mismo y siempre ministra, pero ministra en distintas maneras. Pero lo vemos desde Génesis 1 hasta el fin de la Biblia. Por ejemplo, encontramos en el Antiguo Testamento, Éxodo 31, 1 a 4, por ejemplo, cuando Dios mandó a Israel a construir el tabernáculo. Y dice así, habló Jehová a Moisés diciendo, mire, yo he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia, en toda arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata, en bronce, etc. Entonces él dice, he elegido a este hombre, y ahí vienen otros también, y les he dado el Espíritu Santo, les he llenado del Espíritu Santo para que puedan hacer este trabajo importante. Debemos entender que cuando terminaron el trabajo importante ya no siguieron llenos del Espíritu Santo en la misma manera. Les voy a dar un ejemplo de Sansón, que muchas veces Dios le utilizó a pesar de su pecado, y dice en Jueces 14:6, y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, etc. Y ves eso vez tras vez en el Antiguo Testamento, que el Espíritu Santo vino sobre alguien para un trabajo que el Señor quería que hiciera. Comenzando con el día de Pentecostés, el Espíritu Santo comenzó a bautizarnos en el cuerpo de Cristo
y también comenzó a morar dentro de nosotros. Pero en el Antiguo Testamento no fue así. Y el ministerio de bautizarnos es bautizarnos en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. La iglesia comienza en Pentecostés y termina con ¿qué? Con el ¿qué? El arrebatamiento. Entonces, justo antes de que esto ocurra, la iglesia que ha sido bautizada por el Espíritu, ha sido el Espíritu Santo morando adentro, se va. Entonces, ¿qué está pasando aquí con el Espíritu Santo? Dice, después de esto derramaré mi Espíritu. La palabra derramar significa derramar. La idea es, voy a dar el Espíritu en abundancia. Lo voy a dar en abundancia. Y le voy a dar a sus hijos, y voy a dar a sus hijas, y voy a dar a sus ancianos, y voy a dar a sus jóvenes. Realmente hace algo que no ha ocurrido en todo el Antiguo Testamento. En versículo 29, le voy a dar a los siervos y a las siervas. Nunca tenían ellos el llenado del Espíritu Santo, pero ahora dice, voy a derramar mi Espíritu sobre todos ellos. ¿Cómo va a manifestarse este derramamiento del Espíritu? Se va a derramar con profecía, con sueños, con visiones. Todas maneras de comunicar revelación. Recuerden, esto no es el tiempo de la iglesia, esto es el final de la tribulación y ellos van a tener dones del Espíritu Santo otra vez y van a revelar cosas. Es lo que está diciendo. Voy a derramar mi Espíritu sobre toda carne, profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, soñarán sueños, que la palabra sueños allí significa sueño para revelar, y verán visiones, visiones para revelar, pero no es la iglesia. Es después del arrebatamiento, y no es para hoy, es futuro en el gran día de Jehová. Este pasaje también en versículo 28 en adelante, cuando estamos hablando de bendiciones espirituales, estamos hablando siempre de cosas que son futuros. En versículo 30 dice, daré prodigios en el cielo, fenómenos celestiales, milagros, en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el espantoso, el día grande espantoso de Jehová. Eso nunca ha pasado. Eso no ha pasado. La semana pasada, en versículo 10, capítulo 2, versículo 10, dice que la tierra tiembla, los cielos estremecen y el sol y luna se oscurecen. Eso ya fue un fenómeno increíble, pero todo natural por la batalla y la guerra que estaba pasando. El humo y las cosas que estaban pasando produjeron eso. Pero es imposible hacer esto en capítulo 2, versículo 31, porque dice el sol se convertirá, se transformará en tinieblas. Pero vamos a ver otra vez algunos pasajes paralelos. Anoten las referencias. Isaías 13, 9 y 10 habla de la misma cosa. Dice así: He aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y los luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor. Eso estamos hablando de algo ya más grande que nunca ha pasado, cambios en el cielo. En Amós capítulo 8 versículo 9 habla de la misma cosa. Dice: acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol al mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. Pero ahora pasamos a unos pasajes que conocemos un poco mejor. Escucha lo que dijo Jesús en Lucas 21. Hablaba de este mismo evento y dijo así: entonces habrá señales en el sol y en la luna y en las estrellas. En la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque la potencia de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Allí Jesús junta lo que estamos viendo en Joel. Va a haber cambios en el sol, la luna y las estrellas, y la gente va a estar angustiada y confundida y desfalleciéndose por el temor. Y justo en ese momento dice: entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Entonces, Joel está hablando al final de la tribulación,
Cuando la tribulación está terminando, termina con la venida de Cristo en gloria. Déjame compartir un pasaje más del Nuevo Testamento. Mateo 24, 29 y 30. Dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, o sea, estamos identificando el mismo tiempo, esto es lo que pasa al final de aquellos días, la tribulación, dice, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Entonces, lo que estoy tratando de marcar, mientras que explicamos de qué Joel está hablando, es que todo esto es futuro. Y está hablando de cambios en los cielos que nunca hemos visto. Y está hablando de lo que Él va a hacer con Israel al final de la tribulación, en el momento que va a venir el Señor para reinar. La tribulación y después la venida de Cristo en gloria. 7 años después de que Él viene para llevar a nosotros en el arrebatamiento. Ahora, siempre alguien pregunta, creo que esta pregunta he escuchado cientos de veces. ¿Va a haber gente salvo en el tiempo de la tribulación? Bueno, miren versículo 32. Dice, voy a leer 21 otra vez por el contexto. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual Él habrá llamado. Habrá salvación. ¿Cómo será? Y será igual como hoy. Será por fe. Todo aquel que invocare el nombre de Jehová. Los que creen en Jehová y creen en el Hijo de Dios que murió, ellos serán salvos. El Señor le va a dar el Espíritu Santo derramado para predicar el Evangelio en aquel entonces. Le va a dar los 2 profetas para predicar en aquel entonces. Le va a dar los 144,000 que son todos israelitas para predicar en aquel entonces. Y va a traer estas señales del cielo y muchas personas se van a convertir. Va a ser un tiempo de muchas conversiones. Pablo cita este mismo pasaje en el Nuevo Testamento para todos nosotros en Romanos 10:13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo podían ser salvos en el Antiguo Testamento? Por creer en Jehová y la promesa del Redentor. ¿Cómo podemos ser salvos hoy? Por poner nuestra fe en el Señor Jesucristo. ¿Cómo pueden ser salvos en la tribulación? Por invocar el nombre de Jehová. Siempre es por fe, siempre es por gracia, siempre es algo provisto por Dios para nosotros. Va a haber salvación en estas bendiciones espirituales para el pueblo de Israel. Hay un versículo que no vemos mucho, pero déjame leerlo, es de Romanos 11:26, cuando Pablo está hablando exactamente de lo que vemos hoy, y él dice así, y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Va a haber un momento en tiempo, al final de la tribulación, va a haber juicio, va a haber gente que muere, va a haber un gran avivamiento entre Israel. Muchos van a invocar el nombre de Jehová. Y piensen en esto, ¿quién va a entrar en el milenio? ¿Quién va a entrar en el reino? Los judíos salvos. Y Romanos dice, todo Israel será salvo. No porque la nación es salvo, sino porque cada israelita vivo en ese tiempo habrá confiado en el Señor como su Salvador. Así que hay salvación. Otra bendición espiritual, capítulo 3, versículo 1, dice, porque he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén. El Señor dice que en aquel tiempo voy a traer a todo Israel de vuelta a la tierra. Nosotros sabemos que Israel no ocupaba la tierra desde el año 70 hasta el año 1948. Todavía no ocupan toda la tierra que el Señor les ha dado. Todavía hay lugares que están bajo el control de los palestinos, que siempre hay problemas entre ellos por esas cosas. Pero Dios prometió que algún día va a traer a todo Israel otra vez a la tierra que Él le prometió. Ahora, hay personas en el año 1900 que no creyeron esto. Dijeron,
casi 1900 años Israel no está en Israel, y alegorizaron estos pasajes, o sea, cambiaron su significado porque Israel no existía y no creyeron a Dios. Ahora, después del año 1948, hay muchas más personas que interpretan esto literalmente, a decir, ¿ves? Es como que en 1948 dijeron, ¿ves? Al final Dios puede hacerlo. Ah, mira, qué sorpresa. Ahora voy a decir una cosa. Yo no sé si Israel está en Israel desde ahora hasta que todo esto ocurra. Yo no voy a perder nada de mi fe en la palabra de Dios si los musulmanes logran borrar Israel del mapa. No quiero eso, porque yo amo a Israel, amo al pueblo elegido por Dios, amo la tierra que Dios les dio. Pero si eso ocurre, no cambia nada de lo que va a pasar aquí. Va a venir el momento al final de la tribulación y el Señor va a traer a todo Israel de vuelta a la tierra. Y eso es lo que Él los promete. Ahora, antes de seguir al segundo punto, necesito hablar de algo que algunos de ustedes están pensando. Si esto es para Israel en la gran tribulación, ¿por qué Pedro lo cita en el día de Pentecostés? Recuerden que él cita este pasaje. Ahora, Pedro, recuerden que en el día de Pentecostés, el Espíritu Santo también fue derramado sobre ellos, y ellos comenzaron a hablar en lenguas y predicar el Evangelio de tal manera que todos podían entender el Evangelio en su idioma. Y algunas personas allí dijeron, estos están borrachos. Claro, porque si todos están hablando en distintos idiomas, yo solo voy a entender uno y todo el resto no voy a entender nada. Y fue un gran evento, una cosa que probablemente fue muy confuso para muchas personas, pero Dios estaba obrando para que ese día se convierta en 3,000 personas. Pero dijeron, estos están borrachos. Y Pedro dijo, no, esto es lo que habló Joel. Esto es lo que habló Joel. Y cita este pasaje. Ahora es importante, y no quiero tomar una hora para esto, así que lo voy a decir simplemente. Pedro no estaba diciendo que todo esto que vemos en este pasaje se cumplió en Pentecostés, porque no se cumplió. No había en el día de Pentecostés prodigios en el cielo, el sol convirtiéndose en tinieblas y todas esas cosas. Nunca ha pasado. Lo que Pablo estaba diciendo es, no estamos borrachos, no estén sorprendidos. Esto es el Espíritu Santo del cual Joel habló. Y esto es lo que es cuando Él derrama sobre algunos su Espíritu. Pero no fue el cumplimiento, porque esto no es para la iglesia, es para Israel. Y no cumplió el resto de lo que dice acá. Así que Pedro simplemente está diciendo, esto, lo que están viendo, es la obra del Espíritu Santo del cual Joel habló. Es el mismo Espíritu derramado. Pero no es el cumplimiento de este evento. Porque esto era para Israel, esto era para la tribulación, esto todavía no se cumplió. Así que, ahora, esos son bendiciones espirituales, pero seguimos a bendiciones, lo que voy a llamar bendiciones judiciales. Recuerden que ya vimos en Génesis 12:3 que Dios dijo, bendeciré a los que te bendijeran y a los que te maldijeran, maldeciré. El Señor cumple con sus promesas. No siempre a la velocidad que nosotros queremos, pero lo hace. Ahora vamos a mirar ahora en capítulo 3. Vemos primero juicio anunciado. Versículo 2 dice Dios, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat. Y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quienes ellos esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra y echaron suerte sobre mi pueblo y dieron los niños por una ramera y vendieron las niñas por venir para beber. El Señor dice, vengan naciones, vengan, quiero que se reúnan. Todos van a venir al valle de Josafat. Ahora, ¿dónde está el valle de Josafat? No sabemos. Quizás es el valle de Kidrón, que está entre el monte de los Olivos y el monte del templo. Quizás es el valle de Megiddo. Algunos opinan que como esto va a ocurrir cuando el Señor vuelve, recuerden cuando el Señor baja al monte de los Olivos, va a abrirse el monte de los Olivos y va a haber un valle nuevo, y algunos creen que es eso. No lo sabemos. Pero el Señor va a reunir a todos en el valle de Josafat, que también va a llamar el valle de la decisión.
Pero mira en versículo 2, él dice, reúnan a todas las naciones y las haré descender y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo. Le voy a juzgar con relación a mi pueblo porque ellos esparcieron a mi pueblo. Yo puse mi pueblo en la tierra que los prometí y ellos los esparcieron. Ellos repartieron la tierra para sí mismos. Ellos vendieron hijos. Algunos vendieron un hijo por el valor de una ramera. Solamente por una ramera valió porque no tenía ningún valor. Otro lo vendió por un vaso de vino. Nosotros sabemos que muchos judíos sobre los siglos fueron llevados como esclavos. Muchos no lo saben, pero si vas a Roma algún día, en el foro de Roma, hay un arco allí que es el arco de Tito y hay un relieve que tiene Tito, el general que destruyó a Jerusalén en aquel entonces, y él está volviendo en victoria, haciendo un desfile, y atrás de ellos toda una línea de esclavos judíos. Y sabemos que son esclavos judíos porque llevan la menorá con ellos. ¿Y saben lo que hicieron los esclavos judíos en Roma? Edificaron el Coliseo. Búsquenlo en la historia. El Coliseo fue edificado por esclavos judíos. Y el Señor dice, no solamente a Roma, a todas las naciones, han vendido a mi pueblo, no les importaba mi pueblo, han hecho cosas en contra de mi pueblo. Ahora versículo 4, él dice, también que tengo yo con vosotras Tiro y Sidón y todo el territorio de Filistea. ¿Por qué nombre estos tres lugares? No estamos seguros, creo que representa a todas las naciones. Esto es una buena razón de opinar que Joel escribió esto antes de que viniera a Siria, porque probablemente si lo hubiera escrito más tarde aquí hablaría no de Tiro, Sidón y Filistea, sino de Asiria y quizás Babilonia. Pero antes de que vino a Siria, los que encontramos en la Biblia son Tiro, Sidón y Filistea. Pero otra vez está hablando de juicio acá a estas naciones de gentiles. Dice, versículo 4, ¿queréis vengaros de mí? Y si de mí os vengáis, bien pronto haré que yo recaer la paga sobre vuestra cabeza. La palabra vengarse y pagar es la misma palabra. ¿Quieren pagarme a mí? Yo les voy a pagar a ustedes. Yo les voy a juzgar. Versículo 5, porque habéis llevado mi plata y mi oro y mis cosas preciosas y hermosas, metiste en vuestros templos. Todo lo que sacaron del templo de Jerusalén, todo lo que sacaron de Israel, lo llevaron y lo dedicaron a sus dioses. Profanaron las cosas que corresponden a Dios y lo utilizaron para adorar a los ídolos. Versículo 6, y vendiste los hijos de Judá y los hijos de Jerusalén a los hijos de los griegos. ¿Y para qué lo hiciste? Para alejarlos de su tierra. Esta es la tierra que yo los di. Y ustedes los alejaron vendiéndolos. Versículo 8, he aquí yo los levantaré del lugar donde los vendisteis y volveré vuestra paga sobre vuestra cabeza. Y venderé vuestros hijos y vuestras hijas a los hijos de Judá. Y ellos los venderán a los sabeos, nación lejana, porque Jehová ha hablado. Entonces allí él habla de su juicio contra estas naciones que han maltratado a Israel sobre los siglos. Vemos su juicio en versículos 4 y 7. Recaerá la paga. Israel venderá a sus hijos. Ahora después el Señor aquí no termina todavía con el juicio y hace un llamado a las naciones. Vemos su llamado a la guerra. Versículo 9. Proclamad esto entre las naciones. Sí, da un anuncio a todas las naciones del mundo. Proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra. Allí el Señor está invitando a todas las naciones del mundo a armar sus ejércitos y de venir. Ahora, nosotros sabemos de Apocalipsis que todos los enemigos van a venir primero para pelear contra Israel, pero después el Señor va a aparecer y ellos, sabiendo que es el Señor, van a decir, no, estamos en rebeldía contra Dios, vamos a pelear con Dios. Eso es el gran batalla del Armagedón. Y acá el Señor está diciendo, reúnense todos para este gran día del Señor. Dice, versículo 10. Forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces. Diga el débil, fuerte soy. Juntaos y venid, naciones todas de alrededor, y congregaos. Haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat. Entonces Él les invita, vengan, vengan, vengan.
Es todo lo que Dios está haciendo para cumplir con sus promesas y para juzgar a esos pueblos. Déjame compartir algunos pasajes paralelos. Sofonías 3:8 habla al mismo tiempo, dice así: por tanto esperadme, dice Jehová. O sea, Jehová dice a Israel: paciencia, tenga paciencia, yo voy a cumplir. Esperadme, dice Jehová, hasta el día que me levante para juzgaros. Porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos, para derramar sobre ellos mi enojo. Todo el ardor de mi ira, por el fuego de mi celo, será consumida toda la tierra. En Zacarías 12:9 dice: en aquel día yo procuré destruir a todas las naciones que vinieron contra Jerusalén. Déjame leer uno un poquito más largo en Abdías, capítulo 1, hay un solo capítulo. En Abdías, versículo 13 a 17, dice así: no debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de... Perdón, voy a hablarlo más bien lo que está diciendo, perdón. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de angustia. Se está diciendo en momentos en la historia no deben haber atacado o aprovechado de mi pueblo. Y ahora dice: pero cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo, tu recompensa volverá sobre tu cabeza. De la manera que vosotros bebisteis en mi monte, en mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones. Beberán y engullirán y serán como si no hubieran sido. Mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve y será santo, y la casa de Jehová recuperará sus posesiones. Hay muchos más pasajes paralelos que hablan de este evento. El Señor dice: vengan, vengan, vengan todos. Ahora vamos a ver ahora un pasaje paralelo que conocemos mejor, es de Apocalipsis. Apocalipsis 16, versículos 14 a 16, dice así, está hablando del mismo evento. Dice: pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Allí está en Apocalipsis, diciendo exactamente lo que encontramos aquí en Joel. El Señor los invita al juicio que Él va a realizar en Armagedón, en ese lugar. Déjame leer otro pasaje de Apocalipsis. Perdón, yo sé que es mucha lectura, pero nos ayuda a entender. Apocalipsis 19, versículo 17 a 21, dice así: y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de los jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra, a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Allí está, todas las naciones unidas para pelear contra el Señor. Qué tonto, ¿no? Y dice: la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás, estos gran ejércitos, los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Aquí está Armagedón. El Señor invita a las naciones para juzgar a las naciones. El Señor invita a las aves para tener un banquete. Porque el Señor dijo: el que te bendice, bendeciré, y el que te maldice, maldiciré. Versículo 12, la segunda parte. Después de invitar a las naciones, dice: porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. ¿Y cómo lo va a hacer? Dice versículo 13: echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno.
Rebosan las cubas porque mucha es la maldad de ellos. Allí está diciendo, la cosecha es ahora. El juicio ya es ahora mismo. Otra vez hay un pasaje que habla bien de esto en Apocalipsis 14. Dice así, miré aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, mete tu hoz y siega, porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue segada. Salió otro ángel del templo que está en el cielo teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego y llamó a gran voz que tenía la hoz aguda diciendo, mete tu hoz aguda y vendimia las racimas de la tierra porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las aves en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad y el lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Otra vez, en versículo 13, y esto explica en Apocalipsis, está hablando de cosechar, porque está maduro el pecado de la gente que está armado todos allí para pelear contra Dios en rebeldía a Él, diciendo, no importa que eres Dios, no nos vamos a someter a ti. Versículo 14, muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cerca está el día de Jehová en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Cambios en los cielos. El Señor juzga. Ahora me llama la atención, mejor dicho, versículo 16. Mire lo que dice. Y Jehová rugirá desde Sión. Jehová rugirá desde Sión. Yo no me acuerdo otros pasajes, aunque encontré uno que voy a compartir, donde el Señor ruge. Pero imagínate que están todas las naciones allí con todas sus armas y todo listo para pelear contra Dios. Y Dios ruge desde Sión, ruge desde Jerusalén. Imagínate ese momento. Nosotros vamos a estar porque vamos a acompañar al Señor. Imagínate el momento cuando el Señor ruge. Ellos están con todos sus armamentos y con un solo ruge Jehová destruye todo. Ellos no pueden pelear contra Dios. Rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén. Amós 1:2 dijo, Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y los campos de los pastores se enlutarán y se secará la cumbre del Carmelo. El Señor rugirá. Dice 16, y temblarán los cielos y la tierra. Versículo 19, Egipto será destruido y Edom será vuelto en desierto asolado por la injuria hecha a los hijos de Judá porque derramaron en su tierra sangre inocente. Otra vez Egipto y Edom, probablemente simbólico de muchos países que serán destruidos y asolados porque ellos derramaron sangre inocente en Israel. Versículo 21, Dios dice, el último versículo del libro, y limpiaré la sangre de los que no había limpiado. Son bendiciones para Israel, bendiciones judiciales. Dios prometió, y vemos otra vez en este texto, lo que vimos en capítulo 1 y capítulo 2. Nuestro Dios santo aborrece el pecado. Nuestro Dios santo es paciente con los pecadores, pero llega el momento de juicio. Nuestro Dios es fiel a su pueblo. Nuestro Dios es fiel a sus promesas. Nuestro Dios es fiel a su pacto. Todo lo que Él dijo a Israel se cumplirá. Y aquí en este pasaje, el día llegó, la cosecha está. Y Dios cumple aquí con Israel todo lo que le has prometido en el pasado. Bendiciones judiciales. Dios es fiel, Dios cumple con sus promesas. Pero vamos rápidamente a la tercera bendición, que vamos a llamar bendiciones nacionales. Ya hemos visto la tribulación, el final de la tribulación, la venida de Cristo en gloria, el juicio de las naciones, y ahora vemos en este mismo capítulo lo que nosotros llamamos el reino milenial. Bendiciones nacionales. Versículo 16.
Comienza en una manera y termina en otra. Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén y temblarán los cielos y la tierra. Eso es lo que hace a las naciones. Pero mire lo que dice ahora. Pero Jehová será la esperanza de su pueblo. La palabra esperanza allí significa refugio. Mientras que está juzgando a los enemigos del pueblo de Dios que han abusado del pueblo de Dios, él dice, Jehová es el refugio para su pueblo. Y después sigue y dice, y la fortaleza de los hijos de Israel. Él es su fortaleza, su defensa, su refugio, su santuario. Versículo 17 nos dice qué va a hacer Dios en el tiempo del milenio. Dice, y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Qué linda frase. En Deuteronomio 6, ellos tenían que recitar eso todo el tiempo. Yo soy Jehová, yo Jehová tu Dios, uno soy. Hay un solo Dios, es Jehová. Él es el Dios de Israel. Jehová el autoexistente, Jehová el creador, Jehová el Dios que hizo pacto con ellos. Él es Dios. Y dice, conoceréis que yo soy Jehová, vuestro Dios. Y dice también en versículo 17, que habito en Sión. Sión es Jerusalén. Dios va a vivir en Jerusalén. Dios va a morar en Jerusalén. Cristo va a reinar en Jerusalén. Va a reinar desde el templo, el próximo templo. Él va a reinar de allí. Entonces imagínate Israel pasando todas las cosas que vemos en Joel. Y ahora el Señor dice, van a conocerme como tu Dios y yo voy a vivir en Sión, en mi santo monte. Yo voy a estar allí. Estaré con vosotros, estaré reinando en ese lugar. Nos habla también en versículo 17 de la tierra. La tierra dice que mi monte es santo. Dice que Jerusalén será santa. Ahora, santo y santa, ¿en qué sentido? En primer lugar, lo que siempre fue, pero ahora se realiza, fue separado para Dios. Dios eligió al pueblo de Israel, Dios le dio la tierra y Dios le dio Jerusalén. Y ahora dice que mi monte va a ser santo para mí. Mi ciudad va a ser santo para mí. Va a ser separado. Y el Dios santo va a estar morando en ese lugar. Y dice, los extraños no pasarán más por ella. Eso no está hablando de extraños como nosotros lo entendemos. Está diciendo que nunca más los de afuera van a profanar mi lugar santo. Va a ser para mí. Va a ser para mi pueblo. Va a ser santo para Dios. Versículo 18, promete abundancia. Sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto y los collados fluirán leche y por todos los arroyos de Judá correrán aguas. Y saldrá una fuente de la casa de Jehová y regará el valle de Sittim. Dice que va a haber mosto, que significa que las plantas van a crecer otra vez. Y los collados fluirán leche, que significa que va a ser ganado, que está comiendo de buenos pastos, proveyendo cosas. Recuerden que cuando fueron a la tierra prometida, fue una tierra que fluía miel y leche. Ahora hablo otra vez de la abundancia que va a haber. Y después dice, por todos los arroyos de Judá correrán aguas. Eso es increíble porque ¿saben lo que corre hoy en día en casi todos los arroyos de Judá? ¿Saben lo que corre? Nada. Los que han visitado Israel han visto arroyos que son normalmente secos. Israel es gran parte desierto. La única agua que tiene es el río Jordán. Una de las causas de las guerras ha sido que en el año 1964 Israel no tenía ninguna fuente del río Jordán en su país, entonces los enemigos cortaron el agua, estaban tratando de mandarlo por otro lado, en el caso del cual Israel moriría. No tienen otra agua. El agua del río Jordán viene del norte, llega al mar de Galilea, que es agua fresca y hay peces y todo lo que vemos en el Nuevo Testamento. Después sale de allí y va al mar muerto, donde muere. Y nada vive en el mar muerto. Y el mar muerto está bajando por metros por año. Está achicando. En los años que yo he ido a Israel se ha achicado. Porque no hay agua. Y aquí dice que va a haber agua. Agua por todas partes. Porque el Señor va a bendecir. Y es muy interesante que dice, saldrá una fuente de la casa de Jehová y regará el valle de Sittim. Algunos de ustedes que tomaron la clase de escatología con el Dr. Cover recuerden que él habló de lo que dice en Ezequiel. Recuerden, no voy a leerlo todo, esta mañana lo leí todo, pero en Ezequiel 47, 1 a 12, anoten eso.
Voy a leer solamente una parte. Dice, me hizo volver luego a la entrada de la casa del templo, y aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente. Va a haber una fuente que sale del templo de agua. Y él dice que fui a una parte y era en mis tobillos, y fui a otra parte estaba en mis lomos, y fui a otra parte y ya no podía caminar, tenía que nadar. Sale de allí agua que es cada vez más abundante. Más adelante dice, junto a él estarán los pescadores, y desde En-Gedi hasta en Eglaim serán los tendedores de redes. Y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Lo que está diciendo es que este agua que va al oriente va a llegar al mar muerto. Y el mar muerto, que hoy es todo sal y no hay nada con vida, esto va a limpiar el agua. Vamos a seguir leyendo. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas. Y junto al río, en la ribera, a uno al otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque las aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Entonces, sin leerlo todo, dice que el Señor va a poner una fuente de agua que sale del templo. Y va a ser profundo, y va a haber plantas que crecen, que dan fruto y medicinas. Y va a haber peces que lleguen al mar muerto hoy, que va a tener tantos peces como tiene el mar Mediterráneo, dice. Todos esos son cambios en la naturaleza que va a hacer el Señor para bendecir a su pueblo. Versículo 20. Pero Judá será habitada para siempre, y Jerusalén por generación a generación. Jerusalén para siempre. Y Jerusalén también es lo que quiere decir por generación a generación. Versículo 21, y Jehová morará en Sión. Amén. El Señor va a hacer todo esto para Israel. Va a ser increíble cuando todo esto pase. Es el gran día del Señor. ¿Qué debemos aprender aquí? Primero, en cuanto a Israel, aprendimos que Dios los eligió como su pueblo, les dio promesas. Y aunque ellos fueron desobedientes vez tras vez, tras vez, tras vez, aunque ellos siguieron otros dioses, aunque ellos se apartaron de Él, aunque ellos no hicieron lo que la palabra de Dios dice, aunque ellos mataron a los profetas de Dios, Él les había hecho promesas. Y Él cumple con sus promesas. Él había hecho un pacto con ellos y Él cumple con su pacto. Y este pasaje, con un montón de otros pasajes en la Biblia, demuestra el momento cuando Dios termina de cumplir con el pacto que Él hizo con Abraham. Ellos son disciplinados por Dios. Él tiene que obrar en ellos para que se arrepientan. Pero Dios es fiel a su pacto. Dios es fiel a sus promesas. Y aún más allá de ser fiel, Dios es poderoso para cumplir con todo lo que Él ha prometido. Qué grande que es Dios. Todo esto me interesa mucho a mí, debe interesarte a ti, porque sabe que Dios también hizo un pacto contigo, si conoces a Cristo como tu Salvador. Amén. Tenés un pacto con Dios. Dios es poderoso para cumplir con ese pacto. ¿Qué nos dice Dios de ese pacto? Se llama el nuevo pacto. En ese pacto Dios nos dice con claridad que nosotros nunca vamos a poder cumplir con nada. No vamos a poder dejar de pecar, no vamos a poder ser obedientes siempre, no vamos a poder cubrir nuestros propios pecados, no vamos a poder hacer nada. No tenemos nada para ofrecer a Dios, porque aún nuestras buenas obras, la Biblia dice que son como trapos de inmundicia, porque somos pecadores. Entonces Dios hizo un nuevo pacto con nosotros, y su pacto fue, Jesús dijo, el nuevo pacto en mi sangre. Él dijo, ustedes son pecadores y tienen que morir por sus pecados, porque la paga del pecado es la muerte. Nunca van a poder cambiar eso. Entonces yo voy a morir por ustedes. Yo voy a poner mi sangre, yo voy a morir en la cruz, yo voy a morir en tu lugar, yo voy a pagar la cuenta por tus pecados. Yo voy a hacer absolutamente todo. Y tú no podés hacer absolutamente nada. Es más, si nosotros vamos a Él diciendo, quiero hacer un pacto, tú vas a hacer el 90% y yo voy a hacer 10%. Yo voy a traer mi religión, yo voy a traer mi bautismo, yo voy a traer mis buenas obras. Y el Señor dice, no hay pacto.
Porque el nuevo pacto es en la sangre de Jesucristo. Él hizo todo. Nosotros no hacemos nada. ¿Y qué es su promesa? Nosotros simplemente ponemos nuestra fe en el Señor Jesucristo y la obra que Él hizo en la cruz. ¿Y qué es su promesa? Todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tiene vida eterna. ¿Tenés miedo de morir? Digan no. Espero que no. Porque Cristo destruyó el que tiene el imperio de la muerte, que es Satanás. No tenemos que tener miedo, porque el Señor cumple con su pacto. Y así es lo que vemos ilustrado aquí con Israel, que el Señor cumple con su pacto y cumple con su pacto con nosotros. Jesús ratificó el pacto con su sangre cuando Él murió en mi lugar. Quizás hay alguien presente que no ha confiado en Cristo como Salvador, y quiero decirte que la Biblia es muy claro, que los que van a tener vida eterna, los que tienen vida eterna son los que invocan el nombre de Jehová, los que van al Señor en fe, por fe, confíen en Cristo como Salvador. No hay un pacto de 50% 50, ni 90-10, ni 99-1, ni una persona al cual he testificado muchas veces que me dice 99,99999, pero déjame un 0001 y él no es salvo. Porque no se humilla delante de Dios a decir, yo no puedo salvar a mí mismo, necesito de la obra de Cristo en la cruz. Si estás aquí y nunca confiaste en Cristo como tu Salvador, Él murió por tus pecados, Él resucitó en victoria y Él te ofrece la vida eterna, solo tenés que confiar en Él. Para terminar, algunas lecciones que aprendemos para nosotros. Dios es soberano, Dios es todopoderoso. Quizás parece que el mundo es un caos, no te preocupes. Dios es paciente, pero Él no ha perdido control. Y Él va a cumplir con todos sus propósitos en el mundo y en tu vida. Dios cumple con sus promesas. ¿Estás pasando por una prueba? ¿Estás pasando por un momento difícil? Llénate con las promesas de Dios. Guardarlos aquí, guardarlos aquí. Él cumple con sus promesas. Podés contar con ellos. El mundo está bajo su control. Cristo va a reinar en Sión. Algunos de ustedes han ido a Israel. Nunca nadie se arrepentía por ir a Israel. Pero si conoces a Cristo como Salvador y no pudiste ir a Israel, y decir, no voy a poder ir porque ya soy grande, ya tengo problemas de salud, ya tengo esto, tengo lo otro, o el costo es demasiado, no te preocupes. ¿Sabe qué? Vas a estar en Jerusalén cuando el Señor ruge. Vas a estar allí para eso. Vamos a reinar con Él. Va a ser un poco alterado, porque Él va a hacer un terremoto cuando llegue al Monte de los Olivos. Así que algo vas a perder, pero vas a encontrar algo aún mejor. Y qué lindo que va a ser. Él va a bajar por el valle de Kidrón y va a pasar por la puerta dorada, se llama hoy, que ha sido cerrado por más de 500 años. Se va a abrir y va a ir allí, va a instalarse en el nuevo templo y va a reinar desde ese lugar y nosotros vamos a verlo todo. Ni tenemos que pagar el pasaje. Qué lindo que va a ser. Quizás lo más importante es que si el pacto con Israel es seguro, su pacto contigo también es seguro. El nuevo pacto, el Señor es fiel. Así que, si eres salvo de verdad, aunque peques, seguís siendo salvo. Aunque eres desobediente, seguís siendo salvo. Aunque no hagas lo que Dios quiere que hagas para su gloria, seguís siendo salvo. Ahora, todas esas cosas debemos rechazar porque amamos al Señor, queremos vivir para Él. Pero no podés perder tu salvación porque Dios prometió. Él hizo pacto contigo. Y si Él cumplió con Israel, también va a cumplir con nosotros. Quiero terminar con una cosita. Dice, sí, pastor, ya dijiste 10 veces que terminás y mañana es feriado. Pero una última cosa. Lindo el libro de Joel, ¿no? Qué cosa, ¿no? A mí me costó horrores, era muy difícil, pero hermoso. Les recomiendo lo siguiente, ya que tenés algo en estos mensajes que podés utilizar como un eje, voy a llamarlo así. Entendiendo lo que vimos en las últimas 3 semanas, tomá unos tiempos en mañana y martes. Que no van a ir a celebrar la carnaval, ¿no? El carnaval. No. Hago un carnaval de la Biblia. Bueno, esa frase no sale, ¿no? Pero hago una fiesta de la Biblia.
Lo que recomiendo es esto. Buscan una concordancia o una Biblia de estudio, la frase el día del Señor y la frase aquel día, aquel gran día, el día del Señor. Anoten todos los pasajes, que va a haber un montón, porque los profetas del Antiguo Testamento lo utilizaron un montón, porque todos hablaron de esto. Y Apocalipsis también. Haga toda una lista, que va a ser una lista larga, y después comenzar a buscarlos, no todos en el mismo día, anotando lo que descubrís. Y ya que más o menos hoy, mira, hoy hemos dado un bosquejo que tenemos arrebatamiento, tribulación, la venida de Cristo en gloria, juicio de las naciones, Armagedón, el milenio. En un solo capítulo y 6 versículos. ¿Sí? Así que yo soy muy conciso, yo hago las cosas chiquitas, ¿no? Te animo a hacerlo, te va a ser de mucha bendición, porque podés ahora con el conocimiento que ya tenés de este pasaje ir colocando las distintas cosas en el lugar donde corresponde y entender mucho mejor. ¿Sí? Así que mañana ya tiene una tarea. Así que debo terminar para que mañana no venga acá. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu fidelidad. Te damos gracias que tú eres fiel a tu pacto. Fuiste fiel a tu pueblo Israel y serás fiel a ellos, cumpliendo con todo. Y Señor, te damos gracias que también hiciste un pacto con nosotros, dándonos la salvación por medio de la obra de Cristo en la cruz. Porque si dependía 1% de nosotros, lo perderíamos. Sería imposible mantenerlo, porque somos pecadores, nacimos en pecado. Pero te damos gracias por tu pacto y por tu fidelidad. Pedimos, Señor, que te animes con estas palabras, de recordar que tú eres fiel, que tus promesas son absolutamente seguros, que nuestra salvación es segura, y que salgamos de aquí glorificándote y adorándote, descansando en ti, y queriendo predicar el Evangelio de la tribulación, el Evangelio de hoy, que todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, no por obras, sino por creer. Pedimos, Señor, que tu Espíritu nos anime con estas palabras en esta noche. En el nombre del Señor Jesús pedimos. Amén.